el día de hoy por venir, por asistir, papitos. La Asociación de Padres de Niños con Cardiopatía Amigos del Corazón esta tarde está muy contento de que nuestro querido doctor, el doctor Miguel Arboleda, haya aceptado la invitación. Gracias por permitirnos despejar algunas dudas, por enseñarnos el día de hoy. Sé que va a ser una charla muy enriquecedora y nos va a dar algunos alcances sobre lo que son las cardiopatías congénitas desde el punto de vista, en este caso, quirúrgico, ¿no? Que está a cargo del doctor Arboleda. Doctor Arboleda, muy buenas tardes. Gracias por venir el día de hoy y lo dejamos con la charla que va a ser transmitida en vivo para muchos papás de provincia también. Muy bien. Seguro que van a hacer por ahí algunas consultas en el momento que usted lo requiera. De acuerdo. Bienvenido, gracias. Bueno, ante todo, buenas tardes. Y gracias a la Asociación de Amigos del Corazón por esta invitación. Imagino que todos ustedes tienen un niño o niña con malformación cardíaca. ¿Y quiénes ya pasaron por cirugía? La mayor parte. Muy bien. Bueno, entonces ya tienen cierta experiencia con esto. De cualquier manera vamos a hacer un poco generalidades sobre las cardiopatías en los niños en general. ¿Ya? En realidad, la cardiología pediátrica no se ocupa solamente de cardiopatías congénitas. También existen cardiopatías adquiridas. Es decir, un niño puede nacer sano y sufrir un aquejimiento de su corazón al punto de requerir una cirugía. El mejor ejemplo es Wilson, que está trasplantado. Wilson no nació con malformación cardíaca. Wilson es un niño que tenía corazón normal y fue afectado por una enfermedad que se conoce como miocardiopatía dilatada. Es decir, es una infección viral adquirida. Wilson tiene 9 años y él se ha enfermado con esa edad. Y entonces él sufrió una enfermedad viral que parecía un resfrío y que para la mayoría de nosotros pasa como un resfrío, pero en algunas personas estas infecciones virales pueden acabar en lo que se conoce como miocardiopatía dilatada, es decir, afectan el músculo cardíaco de tal forma que a veces lo pueden dañar de manera irreversible, al punto de requerir un trasplante cardíaco porque no se recupera, ¿no? Entonces ahí tienen un excelente ejemplo de que también existen las cardiopatías adquiridas en los niños. No obstante, realmente, por eso lo pongo de esa forma, las cardiopatías congénitas son el día a día del cardiólogo pediatra y del cirujano cardíaco pediatra. ¿Cómo definimos cardiopatía congénita? Es simple, son defectos estructurales del corazón que están presentes en el momento del nacimiento. Hay que tener presente que no son sinónimos las palabras congénito y hereditario. Una cosa es hereditario y otra cosa es congénito. Congénito significa simplemente que está presente al momento del nacimiento. Por eso es que hay que tener claro de que nosotros no transmitimos a nuestros hijos la posibilidad de que tengan una cardiopatía congénita. Y no por el hecho de haber tenido un niño con cardiopatía congénita debemos tener temor de tener otro niño porque seguro me va a venir también con cardiopatía congénita. Eso no es así. Es verdad que estadísticamente la probabilidad de tener un niño con cardiopatía congénita es un poquito más alta en aquel que ya la tuvo que en aquel que nunca la ha tenido. Pero estadísticamente, aún así, es muy insignificante. Entonces no existe ninguna recomendación en el sentido de que si ha tenido un niño con cardiopatía congénita, cuidado, mejor no intente tener otro, porque, y lo digo esto porque en otras digamos, enfermedades congénitas sí puede ocurrir. Por ejemplo, si usted ha tenido un niño con microcefalia vera, es muy probable que el siguiente le venga también, tan alto como 25% es altísimo en medicina, pues, ¿no? Entonces las posibilidades de que tenga otro con el mismo problema es realmente de un riesgo muy elevado, ¿no? Pero las cardiopatías congénitas no sucede así, ¿ya?
Aproximadamente, de acuerdo a la bibliografía que uno consulta, va de 0,8 a 1,5% de los recién nacidos vivos. Digamos que en promedio 1% de todos los nacimientos trae consigo una malformación cardíaca, independientemente del país, independientemente de la raza y de la condición socioeconómica. En ese sentido, las cardiopatías congénitas son bien democráticas, afectan a todos por igual. Y es la forma más frecuente de anomalía congénita, porque no solamente a nivel del sistema circulatorio existen malformaciones congénitas, también del sistema nervioso, también obviamente hay cromosomopatías, ¿no? No todo paciente que nace con una cromosomopatía, como puede ser el síndrome de Down u otros síndromes, tiene necesariamente un problema cardíaco, ¿no? Pero la anomalía congénita más frecuente es la cardíaca, más frecuente que la urológica, más frecuente que la neurológica, etc. Nosotros, haciendo un cálculo en base a la población que tiene el Perú y considerando que aproximadamente un 1% de la población nace con cardiopatía congénita, hacíamos un ensayo estadístico, ¿no? Y entonces esperaríamos que aproximadamente nacieran por año en el Perú, para cuando la población, porque el último censo ya arrojó una cifra superior a esta, ¿no? Pero entonces esperaríamos que nazcan en el Perú más o menos 650.000 niños, entre 650.000 y 700.000 niños por año nacen en el Perú. A razón de 1%, entonces esperaríamos aproximadamente unos 5.700 niños con alguna malformación cardíaca cada año, ¿ya? No todos los niños que tienen un problema cardíaco requieren una intervención quirúrgica o de cateterismo. Por ejemplo, la comunicación interventricular, que es la más frecuente de todas, puede cerrar espontáneamente durante el primer año de vida. Entonces, pero calculamos que alrededor de 2.800 a 3.000 niños por año requerirían o de un cateterismo o de una cirugía para resolver su problema. Entonces hay una brecha muy grande, ¿no? El INCOR, que es el que más opera actualmente, al ritmo que estamos operando, que son más o menos 40 niños por mes, podríamos alcanzar, sin considerar las semanas de feriados más importantes del año, pues unos 450 niños operados por año aproximadamente, ¿no? Digamos que el hospital de niño opere 250, tal vez, o 300, no sé, pero estamos lejos de alcanzar la cifra que en teoría requeriríamos para atender esa población. ¿En qué momento puede ser diagnosticado? No sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de que le den el diagnóstico cuando esté embarazada. Es su caso. Ajá. Entonces, eso no es tan antiguo, ¿ya? Pero cada vez se diagnostica más. Inclusive nosotros ya tenemos un consultorio de ecocardiografía fetal aquí. Seguramente usted ha pasado con la doctora Morales, no sé. Ya. Entonces, la doctora Morales, que la mayoría de ustedes conocen, es la encargada del consultorio de ecocardiografía fetal, porque hizo un entrenamiento específico en esa área en Francia. Entonces, tenemos en conclusión, puede ser detectado en el feto, ¿no? Si no es detectado en el feto, debería ser detectado en el recién nacido. Y en general, en el lactante y el preescolar debería serlo más tardío. Lo cierto es que todavía hay casos que se diagnostican en la vida adulta, ¿no? Y algunos casos no tan simples, que se diagnostican recién en la vida adulta. Pero lo ideal es hacerlo precozmente. En el feto, inicialmente se hablaba de identificar una población de riesgo. Entonces se ha visto que determinados datos de la historia familiar, de la historia gestacional, de enfermedades de la madre y de hábitos también, fundamentalmente de la madre, pueden contribuir a generar un niño con malformación cardíaca, ¿no? Entonces se identifica esa población de riesgo y se realiza una ecocardiografía. Últimamente, cada vez más obstetras ya se están capacitando para estudiar el corazón del feto.
y nos lo envían. No el cardiólogo pediatra, sino el obstetra. Dice, este corazón, y algunos que tienen mayor entrenamiento le ponen nombre y apellido a la malformación cardíaca, lo cual es gratificante. Pero lo cierto es que después de esta ecocardiografía fetal que nosotros llamamos de nivel 1, donde ciertos signos son muy sugestivos de que pueda tener una malformación cardíaca, cuando esto ocurre así, entonces generalmente lo conducimos hacia un cardiólogo pediatra con entrenamiento en ecocardiografía fetal. Esta sería la ecocardiografía fetal 2, de nivel 2, que consideramos que es de el terreno del cardiólogo pediatra, que no solamente hace el diagnóstico, sino que además está en capacidad de hacer algo que el obstetra no necesariamente lo sabe hacer: hablar del pronóstico y del tratamiento de esa malformación. Entonces, por eso es necesario que el cardiólogo pediatra se encargue de este nivel de ecocardiografía fetal. La orientación es muy importante porque, en general, la gestación es un evento natural, no es una enfermedad. Entonces, más bien la gestación es una condición que genera alegría, expectativa y toda una situación familiar y en el entorno de la pareja hasta el nacimiento del bebé, ¿no? Que si el sexo, que si el nombre, que a quién se va a parecer. Entonces, pero esto cambia radicalmente cuando usted le dice su niño tiene una malformación cardíaca. Y por eso es que no se trata solamente de decirle tienes un problema y arréglatelas, sino darle orientación. Darle orientación porque de repente es una malformación cardíaca que, primero, para distinguir cuál es el grado de importancia, de gravedad de esta malformación. De repente no hay por qué preocuparse, ¿no? Pero de repente sí. Entonces, pero hay que dar la ayuda para orientarlas, decirles, deben hacer en tal tipo de establecimiento y debe recibir tal tipo de ayuda y de atención inmediatamente después del nacimiento. Por eso es que es muy importante la ecocardiografía fetal y el diagnóstico precoz, porque el diagnóstico precoz también nos permite una atención oportuna. Es decir, hay inclusive malformaciones cardíacas graves y complejas que pueden pasar desapercibidas en el primer día, ya hasta en el segundo día los chicos se van a casa y después regresan muriéndose por emergencia. Si lo hiciéramos al revés, entonces ya sabríamos, simplemente verificaríamos el primer o segundo día lo que habíamos visto en el vientre materno y ya se quedó hospitalizado y recibiendo la atención y la preparación para, en algunas ocasiones, una intervención en el periodo neonatal. Por eso que es importante el diagnóstico precoz. Luego, el nacimiento y el examen clínico es fundamental, ¿no? Hay signos y síntomas que nos hacen sospechar que el niño puede tener una malformación cardíaca. Por ejemplo, la presencia de cianosis, ¿no? Que es esa coloración azulada de la piel, que no es otra cosa que una baja oxigenación tisular por una alteración en los flujos sanguíneos, ¿no? Básicamente porque hay un hipoflujo pulmonar, es decir, hay una condición anatómica que reduce la cantidad de sangre que llega hacia el pulmón. Entonces aparece la cianosis. Y otro muy común son los soplos, ¿no? Entonces el soplo no es en sí una enfermedad. Decir soplo es como decir fiebre. El soplo es un ruido que produce el corazón cuando pasa por una cavidad cardíaca donde encuentra un defecto. Es como cuando uno aprieta la punta de la manguera. Si uno la deja libre no se escucha nada, pero si uno la aprieta se genera un ruido muy parecido al soplo, ¿no? Porque al final es un líquido que está pasando por un lugar estrecho. Por eso se genera el soplo. Los pulsos periféricos disminuidos pueden ser señales de, por ejemplo, coartación de la aorta. Y la lactancia entrecortada, la disnea, es porque cuando el niño tiene una condición de insuficiencia cardíaca, pero él no camina, él no corre, porque es un bebé. ¿Cuál es el ejercicio que él hace? Comer. Y lactar es un ejercicio. No es igual lactar del pecho de la madre que en un biberón. En el biberón es mucho más fácil.
Tanto es así que a veces cuando el niño se cansa mucho por el esfuerzo que hace para lactar, el pediatra le recomienda, ¿sabes qué? Mejor no lo fuerces, porque si no se va a desnutrir, va a quedarse en el peso, mejor pasamos al biberón, hasta que lo operen o le resuelvan el problema, ¿no? Y eso se llama lactancia recordada. O sea, a cada rato se para porque no puede lactar de manera sostenida, porque se agota. Y la disnea es esa forma de respirar acelerada, ¿no? Que también es un signo. Y luego, cuando encontramos una presión arterial diferente entre el brazo y la pierna, puede ser un signo de algún problema en la arteria aorta. A este examen clínico se le puede complementar con estudios. La radiografía tórax nos puede dar signos, la tomografía, el cateterismo cardíaco. Pero el método más usado y el brazo derecho del cardiólogo pediatra es esta maquinita, el ecocardiógrafo, ¿no? Porque tiene ciertas virtudes, es un método no invasivo, no le duele al bebé, se puede hacer de manera ambulatorial, no requiere estar hospitalizado. Adelante, por favor. Tome asiento, póngase cómodo. No requiere hospitalizarse para hacer su ecocardiograma, tiene una alta especificidad, es decir, es bien certero para decir cuál es el problema que tiene el niño y tiene un bajo costo comparado con los otros exámenes, ¿no? Una resonancia, una tomografía, un cateterismo son mucho más caros que un eco. Pero en realidad estos exámenes al final acaban siendo complementarios, ¿no? Entonces puede ser que no requiera esta o puede ser que no requiera el cateterismo, ¿no? El tratamiento. El tratamiento nosotros lo entendemos como una trilogía en que participan en la decisión un clínico, que es el cardiólogo pediatra, que los conoce por primera vez, el cirujano, con entrenamiento de cirugía cardíaca pediátrica, y el cardiólogo intervencionista. Entonces, ¿por qué? Porque hay algunos defectos que pueden requerir la participación del cardiólogo hemodinamista o intervencionista para completar el estudio, o puede ser que él lo pueda tratar, ¿no? De repente una comunicación interauricular que tiene unas condiciones ideales y el niño tiene un peso adecuado, de repente no es necesario que lo opere. De repente puede venir el colega de cardiología pediátrica y con un cateterismo ocluir el defecto y se resolvió el problema. Por eso es que es interesante y es importante esa decisión colegiada. Y es lo que hacemos aquí en el instituto, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Prevenir la hipoxia, es decir, si el niño es muy cianótico, hacer una cirugía que permita que llegue más sangre al pulmón y se oxigene mejor. Prevenir la insuficiencia cardíaca, si es lo contrario, llega mucha sangre al pulmón, generalmente se va a manifestar con los signos de insuficiencia cardíaca, lactancia intercortada, disnea que les había mencionado. Entonces hay que regular ese flujo del pulmón. Si tiene una comunicación interauricular, una comunicación interventricular, un ductus arteriosus grande, entonces hasta que no resolvamos ese problema, el niño va a continuar con esa sintomatología. Preservar la circulación sistémica, en el caso de que haya alguna interrupción o algún defecto en la aorta que impida que llegue bien la sangre a los miembros. Y al final, todo esto va a contribuir a disminuir la morbimortalidad de las malformaciones cardíacas. ¿Cuándo intervenir? Se puede intervenir desde el feto. Por ejemplo, nosotros podemos detectar, o lo detecta el obstetra, a las verdades, de que el niño tiene una frecuencia cardíaca muy baja. El feto requiere de una frecuencia cardíaca muy alta. A lo largo de nuestra vida, desde la etapa fetal hasta la adultez, nuestra frecuencia cardíaca va bajando. En el feto está alrededor de 150, 170. Cuando nacemos baja y conforme vamos creciendo es normal que un recién nacido pues tenga 100 de frecuencia cardíaca. Pero si a mí me toman el pulso y tengo 100, algo no está bien.
y viceversa. Si un recién nacido está con 50 de frecuencia, algo no está bien. Entonces, conforme va madurando el corazón y el humano, la frecuencia cardíaca también va bajando hasta los niveles normales que conocemos en el adulto, de 60, 80 latidos por minuto, en reposo. Obviamente esto depende de la actividad física. Es normal que si corremos aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, si nosotros detectamos en un feto que tiene una frecuencia cardíaca muy baja, esto puede conducirlo a insuficiencia cardíaca. Entonces, lo que nosotros podemos hacer, supongamos que tiene 1500, 1600, 1700 gramos y ya está en una situación de insuficiencia cardíaca, podemos interrumpir el embarazo para implantarle un marcapaso externo y darle la frecuencia adecuada hasta que tenga un peso suficiente para ponerle un marcapaso definitivo. Eso sería una intervención en el feto. Pero inclusive en algunos casos, en muy pocos centros en el mundo, se puede hacer una intervención vía cateterismo en el feto, con alto riesgo, etc. Pero hay algunos centros que ya lo realizan, ¿no? Luego el recién nacido, actualmente en nuestro servicio, del total de niños que operamos, aproximadamente el 25 a 30% son menores de un año. ¿Ya? Y de estos, probablemente el 10 a 15% son recién nacidos. Y a veces requieren ya sea un cateterismo o una cirugía en los primeros días o semanas de vida. Luego el infante, es decir, un niño preescolar o escolar, en el adolescente, y como les mencioné antes, puede ser hasta en el adulto. Buenas tardes. Intervencionismo versus cirugía. Estas dos opciones terapéuticas que les estaba mencionando, que algunas malformaciones cardíacas se pueden tratar por cateterismo o por cirugía. ¿Cuáles son los diagnósticos en que tenemos que tomar esta decisión, si lo hacemos por uno u otro método? O mejor dicho, que se pueden hacer por cualquiera de los dos métodos. El ductus arteriosus persistente o persistencia del canal arterial, la comunicación interauricular, la comunicación interventricular, la coartación de la aorta, la estenosis aórtica, el foramen oval, la estenosis de arterias pulmonares, etc. Pueden tratarse también por cateterismo. No es que todas puedan tratarse por cateterismo. Depende de la edad del bebé, depende del peso del bebé, depende del tipo de defecto que tiene el bebé. No es toda comunicación interventricular que se puede cerrar por cateterismo. ¿Ya? En los recién nacidos a veces tenemos emergencias, es decir, es muy difícil que ¿alguno de ustedes ha tenido diagnóstico su hijo de comunicación interauricular? El mío, pero con más cosas. Sí, pero solo comunicación interauricular. Bueno, en el caso de mi hijita, me detectaron a los 7 años. No me dijeron cuando nací. Entonces, por ejemplo, la comunicación interauricular es una de las más benignas, ¿no? Entonces, es relativamente fácil que se le pase inclusive al pediatra que la conoce desde chiquita. Pero actualmente tiene hipertensión pulmonar. Tiene hipertensión pulmonar. Ya. Eso también es un ítem que hay que tomar en consideración, porque una de las recomendaciones, una de las causas por las cuales recomendamos un tratamiento precoz es para prevenir también la hipertensión pulmonar. ¿Ya? Y el asunto es que la hipertensión pulmonar es una entidad muy sombría. Se conoce bastante y poco a la vez de ella. Y no se conocen bien los mecanismos por cuales, por ejemplo, después de haber cerrado el defecto, todavía la hipertensión pulmonar continúa evolucionando. En algunos casos, no siempre. Pero eso es un terreno un poco todavía desconocido para la medicina actual.
Doctor, ¿no es que a consecuencia de alguna deficiencia vaya a convertirse en una hipertensión pulmonar o de repente un mal tratamiento? Sí. ¿Cuáles son las malformaciones cardíacas que más frecuentemente nos exponen a hipertensión pulmonar? No son los niños con cianosis, los llamados niños azules, porque los niños azules, si bien es cierto, se asocian a malformaciones cardíacas muchas veces graves y complejas e inclusive incompatibles con la vida, pero generalmente no se asocian a hipertensión pulmonar, porque es lo contrario. Como recibe poco flujo y poca sangre del pulmón, entonces la hipertensión pulmonar no es un riesgo en este grupo de pacientes. El grupo de pacientes que está más expuesto a la hipertensión pulmonar es aquel que tiene defectos en los tabiques y que va más flujo hacia los pulmones. Estos tres primeros, por ejemplo, ¿no? Lo que llamamos defectos septales. El ductus arteriosus a la cabeza genera hipertensión pulmonar muy temprano. La comunicación interauricular no es, diría yo, después de la comunicación interventricular, ¿no? Pero estos tres son los que más pueden llevarnos a hipertensión pulmonar. Y el tratamiento quirúrgico, ustedes seguramente han escuchado hablar de paliativo, correctivo, paliativo definitivo, ¿no? Cuando hacemos cirugía llamada paliativo, ¿qué es una cirugía paliativa? Una cirugía paliativa es una que mejora la condición del niño, pero que no resuelve la anatomía de su malformación. Y esto puede ocurrir o porque el niño es muy pequeño para hacer una cirugía correctiva que puede ser de alto riesgo, o porque la condición del niño está muy deteriorada y entonces aumenta mucho el riesgo de una cirugía más prolongada, como suelen ser las cirugías correctivas. Entonces, de repente nace con una cianosis importante, como puede ser una tetralogía de Fallot, ¿no? Viene muy pequeñito, 2 meses, pongamos, y cuando vemos las ramas pulmonares son todavía pequeñas, no va a tolerar una cirugía correctiva. Entonces le hacemos una cirugía paliativa llamada, por ejemplo, fístula de Blalock-Taussig. Y con eso podemos esperar 1 año, 2 años, y luego va la cirugía correctiva. La cirugía correctiva es aquella que en general imita, porque no es igual, la anatomía normal del corazón, ¿no? Por ejemplo, si en la tetralogía de Fallot nosotros encontramos que hay una comunicación interventricular, pero además hay una estrechez a la salida del ventrículo derecho, tratamos las 2 cosas. Cerramos la comunicación interventricular y aliviamos la obstrucción que hay a la salida del ventrículo derecho hacia los pulmones, pero no queda igual que un corazón normal. Es espectacular porque el niño de saturar 60, 70 pasa a saturar normal. Se vuelve rosadito, primera vez que la mamá lo ve rosado, ¿no? Y el niño entonces puede correr más, puede comer mejor. Entonces realmente la mejoría clínica puede ser espectacular. Pero eso no quiere decir que necesariamente nos vamos a despedir para siempre, ¿no? Tenemos que hacer los controles periódicos porque es muy probable que en el futuro pueden aparecer alguna condición que pueda inclusive requerir una segunda intervención. Y si no, que nos cuente la señora F. Pero eso es real. ¿Real? Y en algunos casos hablamos de paliativo definitivo, como en su caso, porque en el caso de él hicimos un Fontan, ¿verdad? Porque es un ventrículo único. No tenemos, cuando el niño nace con un solo ventrículo, o con un ventrículo bueno y el otro muy pequeñito, no existe quirúrgicamente cómo reconstruir un ventrículo muy pequeñito para tornarlo un ventrículo normal. Pero sí sabemos que se puede vivir con un solo ventrículo. Entonces hay una secuencia de cirugías paliativas para el caso del ventrículo único, que comienza generalmente con la cirugía de Glenn inicialmente y después la cirugía de Fontan. Pero la cirugía de Fontan es la última en esa secuencia. Por eso le decimos paliativo definitivo.
progresos cardioquirúrgicos, ¿cuáles son las principales contribuciones que han habido en la cardiología pediátrica? La cardiología pediátrica realmente es una especialidad comparada con el resto de la medicina, considerando que la medicina es una ciencia tan antigua. La cardiología pediátrica específicamente es una subespecialidad, una especialidad bastante moderna, que ha experimentado un desarrollo impresionante en los últimos 25 años. Entonces el diagnóstico prenatal es una contribución importante, las técnicas quirúrgicas actuales también son una contribución importante, la circulación extracorpórea, que es la tecnología que utilizamos para poder trabajar en un corazón vacío. Tenemos que usar una máquina. Cada vez que operamos a sus niños, nosotros tenemos que entrar al corazón de ellos. ¿Y cómo entramos si está lleno de sangre? Primero tenemos que dormirlo. Es decir, mientras estamos corrigiendo, el corazón no está latiendo. Y después de dormirlo, tenemos que vaciarlo. Y recién podemos entrar y poder encontrar el defecto, porque es imposible, sería imposible dar puntos en un mar de sangre. Entonces, ¿y quién está haciendo las veces del corazón durante ese tiempo? La máquina de circulación extracorpórea. Es las veces que hace de corazón y de pulmón, porque el pulmón también está colapsado durante la intervención. ¿Ya? Cuando hemos terminado la reparación, dejamos que llegue sangre a las arterias coronarias del corazón y el corazón despierta y comienza a latir de nuevo. Igual que ocurre con un corazón trasplantado. El corazón de Wilson vino de Piura y se pasó más de 3 horas durmiendo. Cuando se ha implantado, el corazón que tiene ahora Wilson, que era de la niña que estaba en Piura, pero cuando se le ha implantado a Wilson, llevaba ya un poco más de 3 horas durmiendo, comenzó a llegarle sangre al músculo y despertó. Pues, muy parecido ocurre con las otras cirugías también. Y el trabajo de la asistencia perioperatoria. Los cuidados intensivos han evolucionado de una manera impresionante y por eso es posible hacer muchas cirugías que hace 30 años sería impensable hacer. Para que tengan una idea, en los años 60, mi década, el 30% existía 30% de población adulta con malformación cardíaca. El 90% eran niños. En el 70, 20% adultos y 70% niños. ¿Qué quiere decir? Que antes se detectaba mucho en el adulto, pero conforme se ha ido adelantando el diagnóstico y la acción, cada vez hay menos adultos en que se detecte por primera vez la cardiopatía congénita, ¿no? Se trata en la edad pediátrica actualmente, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado la supervivencia de la cirugía cardiovascular pediátrica? Para quienes nacieron en los años 40 hasta el año 59 y eran portadores de una cardiopatía compleja, solo el 10% sobrevivía. Si era una cardiopatía simple, podía sobrevivir el 90%. Por ejemplo, un ductus, sí, ya había una buena sobrevida. Al final de los 80, en las cardiopatías simples, el 95% sobrevive y el 80% de los que nacen con una cardiopatía compleja. En la actualidad, más del 90% de los pacientes con cardiopatía congénita alcanza la edad adulta. Entonces esto ha generado una nueva subespecialidad dentro de la cardiología, porque el cardiólogo adulto está acostumbrado a tratar la hipertensión y esos problemas típicos o la enfermedad coronaria. Estamos por ahí. Sí, claro. Son papitos en tercer piso. Ya. Buenas tardes. Aquí en el bonito también se puede instalar. ¿Ya? Tuvimos que cambiar la última hora de auditorio porque no estaba funcionando, no estábamos con el director en el salón más grande. Ya. Entonces, como les decía,
Ahora hay muchos adultos que han sido operados de niños. Nosotros ya hemos tenido oportunidad de operar niños cuyas mamás ya habían sido operadas también. Entonces, esta población ha generado una suerte de nueva especialidad dentro de la cardiología, ¿no? Que son los adultos portadores de cardiopatías congénitas, que no exactamente tienen ya la cardiopatía congénita sin resolver, sino que ya tienen el antecedente de haber sido operados durante la juventud o la infancia. Pero yo les dije al comienzo de que a veces quedan temas pendientes o que pueden aparecer temas pendientes, ¿no? Entonces, por eso es que hay mucho de esta población actualmente. Está bien. Nuestros pequeños de determinada edad van a pasar a ser, ya no a ser vistos por los cardiólogos pediátricos, ¿no? Nosotros nos estamos preparando, por lo menos en el INCOR, porque esa nueva especialidad, que en siglas anglosajonas se llama como PUSH, que son los adultos con enfermedades cardíacas congénitas. Entonces ya estamos entrenando gente para crear una unidad que atiende específicamente a estos pacientes. ¿A partir de qué edad pasan? No, ya no se les considera, digamos. La norma de salud son los 14 años. En la práctica nosotros atendemos a muchos niños que pasan a los 14 años porque sabemos que nuestros colegas de adultos entienden poco el tema, ¿no? Entonces trabajamos en grupo. ¿Ya? Ahí tiene lo que les decía, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, en Canadá, es igual el número de niños y de adultos con cardiopatías congénitas. Pero esa población adulta es ya casi toda operada en la infancia. Vamos a hablar un poco de algunos diagnósticos frecuentes, ¿ya? Por ejemplo, el ductus arteriosus. El ductus arteriosus es un problema común para el especialista en recién nacidos, el neonatólogo. Porque el niño prematuro, cuanto más prematuro es, más probabilidad de que tenga ductus arteriosus. ¿Qué es el ductus arteriosus? El ductus arteriosus en realidad no es una malformación, es una estructura normal que tiene que estar presente en el feto. Más bien, si se cierra en el feto se muere. ¿Ya? Entonces, todo feto tiene ductus. Pero cuando uno nace, se cierra automáticamente. En algunas condiciones permanece abierto. Cuando permanece abierto se le conoce como ductus arteriosus persistente. Y aunque ocurre también en niños a término, cuanto más prematuro es el bebé, más posibilidades de tener ductus abiertos tiene. Entonces a veces tenemos que asistir a pacientes en la maternidad de Lima, por ejemplo. Yo doy servicio a la maternidad de Lima también. Y a veces operamos niños de 600 gramos, 650 gramos, con ductus. ¿Y cuál es el problema? El ductus arteriosus. El problema desde el punto de vista cardíaco. Porque la prematuridad por sí misma ya es un problema serio. Entonces, cerrar el ductus en los prematuros no resuelve el problema, pero ayuda bastante. ¿Ya? Entonces, uno cierra el ductus y ya el neonatólogo no tiene que preocuparse por el problema adicional que le causaba el ductus. Ya tiene bastante trabajo con que el niño tenga 600 gramos o 700 gramos. ¿Ya? ¿Qué signos y síntomas puede presentar un niño con ductus arteriosus persistente? Infecciones respiratorias frecuentes, hipertensión pulmonar también y dilatación de cavidades isquiadas. ¿Cuándo debe tratarse el ductus o cerrarse? Apenas es diagnosticado. Existe una condición llamada ductus arterioso silencioso. Es aquel ductus que es tan pequeño que ni siquiera sopla y es detectado
prácticamente de manera accidental a raíz de un eco que se hizo por otro motivo. Y ahí es controvertido si debe o no debe operarse, ¿no? Para que tengan una idea, por debajo de los 1750 gramos, el 45% de los bebés tienen el ductus abierto. Y si bajamos a los 1200 gramos, el 80% lo tiene abierto. La primera opción no es operarlo, la primera opción es intentar cerrarlo con un medicamento simple que es un tipo de antiinflamatorio, que es del tipo de ibuprofeno, dilometacina. Se le da endovenoso u oral con un protocolo y generalmente responde bien y cierra con este medicamento. Si a pesar de este medicamento no cierra o tiene alguna contraindicación por la cual no debería recibir el medicamento, entonces echamos mano de la cirugía. Se puede operar en la misma unidad de neonatología. Esta es una foto de una clínica. El bebé está en la posición para... Y por el costado izquierdo vamos a ingresar para buscar el ductus y cerrarlo. Como un Barney. Muy parecido al Barney cuando se hace por el costado. Ajá. Como les decía, ya en el niño mayor la primera opción no es el medicamento que les mencionaba, porque en los niños no funciona el medicamento solo funciona en el bebé prematuro. Pero el niño ya mayorcito no tiene ningún sentido darle medicamento porque no funciona. Pero sí tiene la posibilidad de cerrárselo por cateterismo, sin cirugía, ¿no? Pero también depende del peso y de que encuentre una institución donde haya personal capacitado para hacerlo, ¿no? Si no se puede hacer por cateterismo, entonces de todas maneras le queda la opción quirúrgica. Actualmente en el INCOR, por ejemplo, rara vez operamos un ductus. Casi todos lo cierran en cateterismo, ¿no? Como nosotros no tratamos niños prematuros, porque aquí no se pueden hacer, entonces los que reciben los cardiólogos son niños mayorcitos, entonces a casi todos que tienen esta condición se les puede cerrar por cateterismo. Para los que no conocen, este señor es de quien lleva su nombre de instituto. El doctor Carlos Pesquiera fue jefe del servicio, era jefe de cirugía del INCOR, director del INCOR, cuando ni siquiera se llamaba INCOR, cuando estaba en el Almenara. Ajá. Entonces un poco así que él fue el fundador del servicio de cirugía que hoy es parte del INCOR, ¿no? Por eso es que se le puso su nombre al instituto. Entonces, una vez hecha la apertura, encontramos la estructura que está lazada ahí y le podemos poner un clip que puede ser de un material plástico o puede ser de un material metálico. Pasemos a la siguiente, que es la comunicación interventricular, la malformación cardíaca más frecuente de todas. Parecido que el anterior caso, también condición de infecciones respiratorias a repetición, presión pulmonar elevada, aumento del tamaño del corazón, conocido como cardiomegalia, y el tratamiento quirúrgico lo realizamos a cualquier edad, ¿no? Hoy día cerramos, cuando comenzamos a operar en el Almenara con el doctor Iván Niño Guzmán, no cerrábamos un CIB con menos de 10 kilos. Después ya lo cerrábamos con 5 kilos. Hoy día el peso no es un óbice, depende de la condición del niño. Si el niño pesa 3 kilos, 2 kilos y medio y hay que cerrar el ductus y está en buenas condiciones para hacerlo, pues entonces se le cierra el CIB, perdón, ¿no? Que es una cirugía que hay que hacerle con circulación extracorpórea. Opcional a la cirugía correctiva, que es el cierre del defecto, está el banding pulmonar, que es una cirugía paliativa que consiste en colocar una especie de cinturón alrededor de la arteria pulmonar para regular el flujo que va hacia los pulmones.
Esas son las condiciones que indican que debe cerrarse. Y entonces le decía, no es que todo C y B deba operarse. Si a mí me presentan el caso de un bebé, digamos, de 3 meses, de 5 meses, que soplaba, le han hecho el eco y es comunicación interventricular, entonces yo pregunto, ¿ha tenido neumonía? No. ¿Come bien? Sí. ¿Cómo está su percentil? ¿Qué dice el pediatra? No, está dentro de su percentil. Entonces, sigamos esperando. Vaya a casa y regrese dentro de 3 meses. Si dentro de 3 meses regresa y me dice, doctor, desde la última vez que lo vi, ha subido 100 gramos. Y tuvo que estar una vez en la clínica por neumonía. Entonces decimos, ¿sabes qué? Este niño necesita ayuda. No va a avanzar si no actuamos. Pero a veces regresan y sigue ganando peso, y de repente cuando está cerca del año, el cardiólogo dice, ¿sabes qué? El CIB que era de 5 o 6, yo lo veo como de 2 milímetros ahora. Y eso se va a acabar cerrando solo. ¿Ya? La técnica quirúrgica consiste en hacer, para el cierre del CIB, es la incisión que ustedes más han visto, que es a través del esternón, usar la máquina de corazón-pulmón y acceder adentro del corazoncito para ponerle un parchecito que cosemos. Es así como hacemos el banding de la arteria pulmonar, ¿no? La rodeamos de una cinta y la ajustamos. Es una cirugía técnicamente simple, pero el postoperatorio da trabajo. A veces da más trabajo que la cirugía correctiva. Sobre todo cuando no tiene Y en el ventrículo da mucho trabajo. No es fácil de manejo. Otra categoría de transformación cardíaca son vías que se presentan con obstrucción a la vía de salida del ventrículo derecho. La estenosis de la válvula pulmonar, la atresia de la válvula pulmonar, la tetralogía de Fallot. Todas esas son condiciones. Ese es el tipo de coloración que los niños presentan cuando tienen esta condición, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos cianosis. Le ponemos el oxímetro y está saturando menos de 90, a veces menos de 70, ¿no? Entonces, ahí vemos que tiene una comunicación interventricular y podemos ver que hay una obstrucción en el otro círculo rojo a la salida de la arteria pulmonar. Neonatos y lactantes sintomáticos con ramas pulmonares pequeñas, nosotros recomendamos cirugía paliativa. En los lactantes mayores y niños con buena anatomía pulmonar, ¿a qué le llamamos buena anatomía pulmonar? Cuando las ramas pulmonares, esta de aquí, son de tamaño adecuado. Si son muy chiquitas, a la hora de cerrar esto, no lo va a aguantar. Sí. Ahí vemos en un esquema que consiste en la cirugía paliativa. De una arteria periférica colocamos un tubito a una de las ramas pulmonares de tal manera que aumente la cantidad de sangre oxigenada que va a ir al pulmón. En la cirugía correctiva, lo que hacemos es a través de la aurícula derecha entramos, cerramos la comunicación interventricular y reparamos la obstrucción que hay en la raíz de la arteria pulmonar, ¿no? Esa es la corrección de la tetralogía del Fallot. La coartación de la aorta tiene un cuadro clínico variado. A veces se presenta con un cuadro de insuficiencia cardíaca congestiva grave en el recién nacido, que puede inclusive requerir cirugía de urgencia o hasta de emergencia. Pero sin embargo, la coartación de aorta no rara vez pasa desapercibida. Yo he tenido oportunidad de ver coartaciones de aorta detectadas en niños ya mayores y a veces en adultos, ¿ya? Y la cirugía en los infantes que son asintomáticos se recomienda después del primer año de vida. Si está tranquilo, si está todo bien, lo operamos después del año de vida. Pero la coartación de aorta es muy traicionera porque puede ser
Y la mayoría de pacientes con coartaciones de aorta no tienen ningún síntoma, ninguna queja. Si uno no lo examina bien, encuentra un soplito o encuentra que el pulso en el pie está disminuido, y muchas veces examinar el pulso del pie no es fácil, entonces el pediatra tiene 10 afuera esperando, está apurado, intenta una vez, el niño se mueve, llora, desiste. De repente no es que estaba difícil, es que no tiene pulso. Y de repente no tiene pulso porque tiene coartación, ¿no? Pero el niño está bien, entonces no le da importancia. Pero ¿qué pasa? Sin tratamiento, la edad media es de 34 años. Y el 75% de las personas con coartación de aorta no operadas fallecen antes de los 46 años. ¿Ya? Entonces la coartación de aorta no es poca cosa. La arteria aorta es esta de acá, en el dibujo, y aquí pueden ver cómo se ve en el cateterismo. Fíjese, esto debería ser un tubo parejo. Y fíjese lo que ocurre. Es un hilo. Esa estrechez que está dibujada aquí y que esto es real, esa estrechez tan importante es que se llama coartación de aorta. Aquí es de un grado muy extremo, no siempre es así, ¿no? Pero para que vean a lo que puede llegar. Y entonces la parte inferior del cuerpo, ¿cómo recibe sangre si aquí no está casi interrumpido? Desarrolla estos vasos colaterales que no son normales para suplir eso. ¿Qué hacen colaterales? Hacen colaterales también. Pero no son las colaterales aortopulmonares, ¿sabes? De la atresia pulmonar. ¿Ya? ¿Y Es cuando otro tipo tienen de ese estado, tienen algún síntoma o se sienten normal? ahí ya debe tener hipertensión arterial. Sí, ¿no? Sí. ¿Ya? Es más o menos como que lo que le pasó al periodista, ¿sí? El de periodista de fútbol. Pero él tuvo muerte súbita, pero yo no sé si hubo algún resultado de autopsia. No, no escuché. Porque adelante, por favor. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Está bien para hablar con nosotros? ¿Sí?